Buenas a todos, hoy traigo mi opinión y repaso de lo que fue la última fecha de esta fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Ya tenemos los clasificados a octavos de final, donde claramente la mayoría son europeos, con la sorpresa de que los sudamericanos terminaron siendo todos brasileños. Los cuatro brasileños que jugaron este Mundial de Clubes están clasificados a los octavos de final. Los dos argentinos, Boca y River, eliminados en fase de grupos. Y después tenés a Monterrey, al Inter Miami y al Hilal, que también se metieron en octavo de final. Ahora sí, pasando al repaso, arrancamos con el grupo A, donde está justamente el Palmeiras, que es uno de los cuatro equipos brasileños clasificados. Inter Miami con el gran batacazo, dejando fuera al Porto, quedando segundo con los mismos puntos que el Palmeiras, pero con menor diferencia de gol. Y el Porto con los mismos puntos que el Al-Ahly. El Porto igualó 4-4 con el Al-Ahly en uno de los partidos de la fase de grupo, pero estaban todos los ojos puestos en lo que pasaba entre Inter Miami y Palmeiras, donde se definía el primer y segundo lugar. Inter Miami se encontraba ganando 2-0 también contra todo pronóstico. Yo no me lo esperaba ni en pedo, así como no me esperaba que le gane al Porto, menos que menos me iba a esperar que le esté ganando 2-0 al Palmeiras. Gol de Tadeo Allende en el primer tiempo, golazo de Suárez, que es uno de los mejores goles que hizo en los últimos años o en su estadía en Inter Miami, porque en Gremio sí que hizo unos goles que también eran una locura, pero sí es verdad que venía de más a menos ya en este último año por lo menos, se lo veía muy lento, falto de ritmo, obviamente producto también de la rodilla que lo viene a maltraer hace bastante tiempo, pero bueno, se metió un golazo a la altura de mejor Lucho Suárez. Después Palmeiras descontó sobre el final del partido y también sobre el final del mismo termina una especie de asistencia de Falcón donde se la baja a Mauricio, se la deja servida para que el delantero de Palmeiras le dé el empate. Lo bien que venía la victoria para el Inter de Messi, que no solamente era dar otro golpe sobre la mesa, sino que te evitaba jugar frente al PSG, jugar frente al Botafogo, que uno cree que tiene más chance de ganar al Botafogo que al PSG. Lógicamente, no veo posible que ahora el Inter Miami le gane a uno de los mejores equipos del mundo, a un equipo que cualquier equipo quiere evitar. Pero bueno, con este empate finalmente va a terminar siendo así. Inter Miami frente al PSG y Palmeiras frente a Botafogo en un duelo que podría ser de Copa Libertadores tranquilamente. Obviamente ya era mucho pedir que Inter Miami se clasifique a octavos de final, sobre todo después del empate en el debut. Así que bueno, ahora le tocará frente al PSG. Y si se termina quedando fuera, bastante lejos llegó. Yo creo que el objetivo de Inter Miami era pasar a octavos. Y bueno, lo terminó logrando. Y por el lado del Porto, un papelón del equipo de Anselmi, que no sé qué pasará, porque yo estaba bajo la lupa antes incluso del Mundial de Clubes, y ahora no sé si lo van a terminar rajando. Después pasando al grupo B, que fue justamente el grupo que dio inicio a la fecha 3, terminó con el PSG, Botafogo y Atlético de Madrid con 6 puntos, el City Sanders con 0, PSG venció al City Sanders 2-0, y el Botafogo que ya con un empate quedaba primero y un Atlético de Madrid que tenía que golear al Botafogo para meterse en el octavo de final. Finalmente, del lado del PSG, como digo, venció al City Sander 2-0 y el Atlético venció 1-0 al Botafogo con el solitario gol de Griezmann sobre el final del partido. La verdad que fue un papelón del Atlético de Madrid para mí porque no te puedes quedar afuera en fase de grupos con el PSG, te lo entiendo, pero no te puedes quedar afuera en fase de grupos compartiendo con el Botafogo, con el plantel que tenés. Menos que menos puede salir Simeone después a conferencia de prensa y decir, no, el Atlético terminó con los mismos puntos que el último campeón de la Libertadores y que el último campeón de la Champions League, como si fuese eso algo positivo cuando te terminaste quedando afuera y al final le ganaste tan solo 1-0 al Botafogo y te comiste 4 con el PSG en el debut. No es que le jugaste de igual a igual al PSG, se te fue por detalles y al Botafogo le ganaste 2-0, 3-0. No fue así. Entonces no bajes el nivel al Atlético de Madrid porque estás rebajando al club y estás rebajando al plantel que tenés. Por haber terminado con los mismos puntos, por haber quedado afuera por diferencia de gol, pero uno esperaba mucho más del Atlético en esta fase de grupos. Así que en el grupo A tuvimos el batacazo de que se clasificó el Inter Miami, quedó afuera el Porto con el Palmeiras puntero, y en el grupo B tenemos el batacazo de que el Botafogo termina siendo el equipo que se mete en los octavos de final y el Atlético de Madrid se termina quedando afuera. Después pasando al grupo C, donde tenemos otro batacazo más, porque el Benfica se terminó quedando con el grupo con 7 puntos, Bayern Múnich con 6, Boca eliminado con 2 y el Auckland City con un punto. Obviamente tengo muchísimas cosas para decir de este grupo. Primero que es irreal ver que el Benfica se terminó quedando con el grupo, pero bueno, terminó venciendo al Bayern Múnich en la última fecha. Un Bayern Múnich que salió a jugar el partido con muchísimos suplentes, el 90% del equipo
eran suplentes sin la obligación de ganar. Sí que el empate le bastaba. Yo creo que Company salió con la idea de, bueno, cuidemos a los titulares ese primer tiempo. Y el segundo, cuando entre Kane, cuando entre Olise, cuando entre Kimmich, que es lo que terminó sucediendo, nos quedamos con un punto, lo terminamos ganando. El Benfica ya se encontraba ganando a los 20 minutos de partido prácticamente. Y el Valle tuvo bastantes ocasiones para empatarlo. Sané erró como tres mano a mano. La figura del partido terminó siendo el arquero del Benfica. Es decir, el Valle se podía haber quedado con el empate, incluso con la victoria, tranquilamente. Y a la misma hora se estaba jugando Boca Auckland City, que Boca tenía que golear al Auckland City, recortar la diferencia de gol con el Benfica y que el Bayern le dé una mano venciendo al Benfica. Ninguna de las dos cosas terminó sucediendo. A los 25 minutos recién Boca se encontraba ganando 1-0 y el Benfica ya se encontraba ganando también su partido. Así que eso tiró abajo, yo creo, toda expectativa del hincha de Boca, sobre todo cuando iban pasando los minutos y tampoco llegaba el segundo, tampoco llegaba el tercero. Solamente a un club como Boca le pasa que le hace un partidazo al Benfica mereciendo ganar, le hace un partidazo al Bayern Múnich tranquilamente mereciendo quedarse con el empate, sabiendo las herramientas con las que cuenta Boca y después que le empate un equipo semi profesional. Parece que se alinearon todos los planetas para que todo lo bueno que venías haciendo se vaya a la mierda y vuelvan a ser insultados los jugadores y vuelvan a hacer un nuevo papelón como el de Alianza Lima. Yo creo que el de Alianza Lima aún así es peor que el de Auckland City. Boca mereció ganar 4-1, si querés 5-1, 6-1, mereció golear al Auckland City. Los primeros 20 minutos de Ceballos hasta que salió lesionado, yo creo que fue uno de los peores 20 minutos que le vi a un jugador en cancha. No entendí tampoco lo de Russo de poner a Cavani, de desarmar lo bien que venía saliendo, lo que venía funcionando, lo desarmó por completo. Pobló con delanteros, teniendo la única manera de tirar centros. No se entendió bien tampoco lo de Russo. Tiene que aprovechar este momento y hacer una limpieza enorme, 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 como ya la tenía que haber hecho hace 3 años. Pero bueno, si vos seguís incorporando mal, no vas a salir del pozo porque Boca está en esa de que vos podés limpiar, pero después incorporar mal y no tenés salida. El rendimiento de Boca en el Mundial de Clubes no termina siendo un papelón, pero sí que termina con un sabor amargo. El hincha de Boca, no tengo ningún tipo de duda. Creo que el hincha de Boca no estaba esperanzado de clasificar a octavos de final, sino que iba más porque era un mundial de clubes para seguir a su club. Pero estos mismos jugadores, este plantel, te hacía creer que se podía dar. Y bueno, terminó otra vez este plantel decepcionando a los hinchas, que yo creo que fueron los únicos rescatables al final de este mundial de clubes, con dos o tres jugadores como puede ser Ayrton Costa, Blanco y Merentiel, pasando al grupo D. Diría batacazo, pero el batacazo en realidad se dio en la segunda fecha y el Flamengo, pasara lo que pasara en su partido, iba a quedar puntero igual. Entonces el batacazo se había dado en el anterior, donde el Flamengo venció al Chelsea. Entonces el Flamengo terminó puntero con 7 puntos, Chelsea segundo con 6, Esperanza de Túnez con 3 y Los Ángeles FC con 1. Los Ángeles FC igualó 1-1 con el Flamengo. Yo incluso en el video anterior dije que el Flamengo tiene la oportunidad de sacar 9 de 9 en el grupo. Finalmente no se terminó dando. Incluso el único equipo que sacó 9 de 9 fue el Manchester City de todos los grupos. Y el Chelsea que goleó a la Esperanza de Túnez 3-0. Pero bueno, como digo, el batacazo en sí se dio en la anterior jornada donde el Flamengo venció al Chelsea. Después el grupo no se iba a mover mucho más. Después el grupo E, el grupo de River, terminó con el Inter puntero con 7 puntos, Monterrey con 5, River con 4 y el Urawa Red Diamonds con 0 puntos. Obviamente, al igual que el grupo de Boca, tengo muchísimas cosas para decir. Por un lado, no se puede creer que Monterrey ya a la media hora tenía el partido liquidado 3-0. Escuchaba a muchos hinchas de River decir que confiaban más en el equipo japonés que en el propio River ante el Inter. Y bueno, finalmente ya a la 30 minutos, 35 minutos, Monterrey estaba ganando 3-0. Así que estaban todos los ojos puestos en que River le tenga que ganar al Inter. O en su defecto igualar 2-2. Pero River estaba obligado a convertirle al Inter. Un River que le cuesta muchísimo hacer los goles. Que sufrió la durísima lesión. Que yo creo que eso le cambió el Mundial de Clubes a River de Druzzi en el primer partido. Y bueno, en el anterior partido donde Enzo Pérez quedó suspendido, Castaño quedó suspendido por la roja y Galopo también por las dos amarillas. Gallardo tuvo que salir con un mediocampo totalmente nuevo, que poco le iba a poder dar, la verdad, porque uno no esperaba muchísimo de Graneviter, muchísimo de Aliendro, muchísimo de Mesa, o sea, no esperaba que te cambie la ecuación frente al Inter, pero no le quedaba otra. El primer tiempo que aún así fue bastante serio de River, yo creo que compitió
de igual a igual, pero ya sí que en el segundo tiempo, pasando los 10 minutos, empezó a hacer todo del Inter, empezó el Inter a imponerse, Lautaro tiene un palo, también tiene una que se le va desviada, empiezan a bloquear tiros incluso Pablo Díaz, Martínez Cuarta, y bueno, llega el momento donde claramente ya ahí se derrumbó todo tipo de posibilidades de River, que fue la roja de Martínez Cuarta, que ya venía haciendo un flojísimo Mundial de Clubes, o mejor dicho, de que llegó a River, está teniendo un muy flojo rendimiento y lo pagaron una locura, no sé si 7 millones de dólares. Está teniendo un rendimiento bajísimo, había errado una chance clarísima frente a Monterrey, en esta ocasión se fue expulsado después de bajar a Mkhitaryan, que se iba mano a mano. Tampoco igual entendí los cambios de Gallardo. Puso a Constantini, que como mucho había tenido 10-15 minutos en la primera de River. Lo puso frente al Inter, cuando Gallardo ya es raro que le dé minutos a los pibes. Puso a Constantini que no tenía ni 10 minutos. Es decir, eso fue rarísimo. Y también fue rarísimo que puso a Pesela para agregar ese defensor ante la expulsión de Martínez Cuarta. Y el que salió fue Colidio antes que Borja. Porque Borja, así como puedo decir de Cavani, bueno, Borja también un rendimiento bajísimo. Otro que claramente no tiene que seguir en River, eso está claro. Ni Borja creo que tiene ganas de seguir. Claramente era cuestión de tiempo que llegue el gol del Inter. Llega el gol de Espósito y después lo liquida Bastoni sobre el final del partido. 2-0. River creo que tuvo una sola muy clara durante los 90 minutos, a lo largo de los 90 minutos, que fue un cabezazo de Colidio, que fue a la mano del Sommer, y poco más, la verdad. Termina el partido con Nacho Fernández, con Lanzini, con Constantini, con Borja. Fue rarísimo cómo termina el partido de River con Mastantuono, que ya estaba con la cabeza en el Real Madrid. Mastantuono jugó el Mundial de Clubes con la cabeza en el Real Madrid y no le debería sorprender a nadie, porque era obvio que iba a terminar pasando eso. Pasó con Julián Álvarez, pasó con Enzo Fernández, pasó con Echeverry. Y bueno, River, que si le ganaba a Monterrey en la segunda fecha se clasificaba a octavo, finalmente no termina llegando a esa fase, termina quedando afuera. Rayado sí, termina pasando a la siguiente fase, donde va a estar enfrentando al Borussia Dortmund y el Inter va a estar enfrentando al Fluminense. En el grupo F tuvimos al Dortmund puntero con 7 puntos, al Fluminense segundo con 5, al Mamelodi Sundowns con 4 y al Ulsan Hyundai último con 0 puntos. Fluminense igualó ante el Mamelodi, el Dortmund venció 1-0 al Ulsan, un grupo que yo pensé que se iba a definir por diferencia de gol, que el Fluminense le iba a poder ganar al equipo sudafricano y que el Dortmund le iba a poder ganar al equipo coreano, solamente que dependía de por cuánto le ganara cada uno, pero finalmente el Fluminense con el empate y el Dortmund con la victoria, el equipo alemán se quedó con el primer puesto. No fue una gran fase de grupos del Dortmund, yo me vi los 3 partidos y no fue la gran cosa. Frente a Fluminense mereció perder, frente al Mamelodi tuvo muchísima duda, donde le ganaba 4-1 y lo termina ganando 4-3, pero no arrasó al equipo sudafricano. Y en la última el Dortmund sí que pasó por arriba al Ulsan, mereció golearlo. El Ulsan fue anticompetitivo, pero bueno, finalmente terminó siendo 1-0 únicamente con el arquero del Ulsan como figura. Después, pasando ya a los últimos dos grupos, tuvimos al Manchester City puntero con 9, Juventus segundo con 6, el Al Ain tercero con 3 y el Wydad último con 0 puntos. El Al Ain venció 2-1, si no me equivoco, al Wydad y el Manchester City goleó a la Juventus en un partido que lo único que definía igualmente era el primer y segundo lugar. El empate le alcanzaba a la Juventus para quedarse puntero, para quedar puntero por la diferencia de gol. Y finalmente el City lo pasó por arriba, le ganó 5-2. La Juve rotó, el entrenador decidió rotar, algo que me sorprendió, porque para eso rotá en el anterior partido, rotá frente al Wydad y poné titulares frente al Manchester City, donde era obvio que la Juve y el City se iban a definir todo en el último partido. Jugadores como Turán, como Cambiaso, como Gildi, como Conceição, Colomani, que venían siendo de lo mejor de la Juventus, fueron al banco y el City salió con, no sé si decir lo mejor que tiene, porque también en el banco estaba Haaland, estaba Foden, pero sí que salió con un equipo muchísimo, o sea, 10 veces mejor que esta Juventus. Recién para el segundo tiempo iba a entrar Yildiz, Cambiaso y Turán, pero bueno, ya el partido estaba 3-1, al toque llega el 4-1, el 5-1 y terminó siendo 5-2 con el gol de Vlahovic. Por último, grupo H terminó con el Real Madrid puntero con 7 puntos, el Al Hilal segundo con 5, el Salzburgo con 4 y el Pachuca último con 0. El Al Hilal venció al Pachuca 2-0, un Al Hilal que, como también dije en el anterior video o incluso en la predicción, yo le tenía fe de que le pueda ganar, le pueda empatar al Real Madrid y después ganar los otros dos partidos que se defina por diferencia de gol con el Real Madrid, pero que se meta en los octavos de final.
Finalmente, con la victoria frente al Pachuca y la goleada de Real Madrid frente al Salzburgo 3-0, el Al Hilal se metió en los octavos de final, donde bueno, la va a tener complicada porque ahora tiene que jugar frente al Manchester City. Y el Real Madrid va a estar enfrentando a la Juventus, un Real Madrid que claramente fue de menos a más en esta fase de grupo, porque la primera fecha fue bastante floja la imagen frente al Al Hilal, más allá de que casi lo gana con el gol de penal de Valverde sobre el final del partido. Después frente a Pachuca, arrancó con la expulsión de Asensio, a pesar de eso se pudo imponer y ganar, así que ahí sí le va a dar el punto positivo. Y después que goleó en la última fecha, que donde digo que termina yendo de menos a más. Bueno, así es como termina la fase de grupos de este gran Mundial de Clubes 2025, donde tuvimos batacazos, donde tuvimos partidazos, donde tuvimos la sorpresa de los cuatro equipos brasileños metiéndose en la siguiente fase, tanto Boca como River eliminados cuando parecía que por lo menos uno de los dos se iba a poder meter, las sorpresas de Inter Miami. La verdad que fue una grandísima fase de grupos, esperemos que en las siguientes fases se siga manteniendo el tan alto nivel. En Palmeiras Botafogo puede para mí pasar cualquier cosa, cualquiera de los dos se pueden clasificar a cuarto de final. Veo un poquito mejor al Palmeiras, pero no digo que vaya a clasificar a cuarto de final. Benfica-Chelsea sí lo voy a dar como clasificado al Chelsea, lo veo como favorito por sobre el equipo portugués, más allá de que el Benfica se quedó con el grupo y el Chelsea no. El Inter frente al Fluminense, el Fluminense ya dio clara muestra de que puede competir ante un equipo europeo, pasó frente al Borussia Dortmund, más allá de que el Inter puede que esté un escaloncito por encima del Dortmund, no deja de ser un Inter que todavía deja ciertas dudas. Entonces, Fluminense yo creo que puede competir, pero aún así, para mí se va a terminar clasificando el Inter. Manchester City, Al Hilal, con Arabia de denominador común en estos dos equipos. Para mí se va a terminar clasificando en Manchester City, para mí va a terminar llegando a la final incluso el City. PSG Inter Miami, lamentablemente hasta acá llegó el equipo de Messi. Para mí no tiene chance frente al PSG, si era frente al Botafogo, te podía dar una pequeña esperanza de que se termine clasificando, pero frente al PSG no la veo factible, no. Me cuesta imaginarme un escenario donde Messi elimine, mejor dicho, el Inter Miami elimine al PSG, muy raro. Después Flamengo, Bayern Múnich, como digo, uno de los mejores partidos, sin ningún tipo de duda. Aún así, para mí va a terminar clasificándose el Bayern Múnich. No creo que vaya a haber tanta diferencia, pero aún así el Bayern se va a terminar metiendo en los cuartos de final. El Dortmund para mí va a eliminar a Monterrey y el Real Madrid para mí va a eliminar a la Juventus, que igual también es un Real Madrid que en algunos lugares me deja dudas, en otros no. Y la Juventus con los titulares me estuvo gustando, me gustó Turán, Colomani, como dije, con Seisao y Gildis. Entonces yo creo que va a ser bastante parejo partido, pero aún así para mí se puede terminar clasificando el Real Madrid. En lo que digo que pueden ser unos cuartos de final mucho mejores que los octavos de final, pero bueno, este Mundial Club tuvo muchísimos batacazos, sorpresas, y uno espera que, bueno, por lo menos termine pasando también algo así en los octavos de final, pero bueno, yo en algunos partidos la veo complicada, en otros sí, se puede dar. Pero bueno, veremos qué termina sucediendo este fin de semana, sábado, domingo, lunes y martes se van a estar jugando los partidos y quiénes terminan siendo los que se clasifican a los cuartos de final del Mundial Clubes 2025.